Este mensaje va dirigido para todos aquellos que quieran entrar a San Cristóbal a destruir la paz y querer formar alguna plaza. Les decimos que San Cristóbal, Chamula y Betania son libres, son autónomos y no queremos ningún cártel porque nosotros no somos ningún cártel. Lo que estás viendo no es un batallón de un ejército regular, ni una célula terrorista. Se trata de una de las tantas autodefensas mexicanas que han surgido en territorio azteca como respuesta a la violencia ejercida por los narcos, pero también a la falta de soluciones del Estado. Armados con fusiles de guerra y protegidos con chalecos antibalas, estos milicianos han sido uno de los fenómenos más impresionantes en la guerra contra el crimen organizado. Sin embargo, tampoco han estado exentos de polémica. Para algunos, héroes del pueblo trabajador. Para otros, empleados directos de los capos narco más sanguinarios del país. En este nuevo video de Militarmente queremos analizar en detalle la historia de las autodefensas para intentar responder una pregunta que lleva más de una década. ¿Son vigilantes o criminales? Acompáñanos a descubrirlo. La historia de las autodefensas mexicanas comienza aproximadamente en 2013, cuando en la comunidad de La Ruana, en el pueblo de Felipe Carrillo Puerto, el agricultor y empresario Hipólito Mora Chávez convocó a una reunión con referentes locales, invitándolos a levantarse en armas contra el crimen organizado que azota a la región. Los sicarios de diversos cárteles solían cobrar cuotas de protección o directamente tomar los pocos bienes que los campesinos lograban conseguir mediante sus labores. El malestar era compartido por toda la población, pero no contaban con la organización necesaria para poder decir basta ante la amenaza narco. Sin embargo, ese llamado a la acción fue la chispa que encendió la llama de las milicias ciudadanas. Al cabo de pocos días, una reunión similar se llevó a cabo en la comunidad de Tapalcatepec, esta vez liderada por el doctor michoacano José Manuel Mireles, quien instó a sus vecinos a armarse en contra de los cárteles. Es en ese momento que nacen las primeras autodefensas, una de las organizaciones armadas más polémicas y particulares de México, caminando la fina línea entre vigilantes y criminales. Nace para quitarnos la presión que nos tenían estas personas. Nos tenían sometidos a lo que ellos decían nada más. Y cansados de eso fue que organizamos este movimiento y vamos a seguir adelante. Las autodefensas se iniciaron como pequeñas milicias campesinas armadas con mosquetones, rifles calibre 22, los cuales están permitidos por la Sedena mexicana, pero de a poco fueron apareciendo unidades de grueso calibre entre el arsenal de estas organizaciones paramilitares. Entre las piezas más destacadas están las carabinas M4, fusiles AKM de producción soviética y subfusiles como el MP5. Incluso se decomisaron fusiles G3, los cuales durante décadas fueron el arma principal del ejército mexicano. Se trata de una plataforma antigua pero poderosa, calibrada para disparar cartuchos 7.62 x 51 mm OTAN con una cadencia de entre 500 y 600 rondas por minuto. Una clave para entender por qué las autodefensas se fueron volviendo cada vez más violentas es analizar el crecimiento de frentes como la familia michoacana y los caballeros templarios, grupos que llevaron la criminalidad hasta límites insospechados. Además del tráfico de drogas que regularmente hacían en el estado de Michoacán, la seña particular que distinguió a los caballeros templarios de sus antecesores de la región fue la constante incursión de violencia desmedida ante sus víctimas, así como el cobro de derecho de piso, principalmente a empresas que lavaban dinero de otros cárteles como el CJNG y los Zetas. Paulatinamente, las autodefensas fueron alcanzando a los sicarios narco en cuanto a poder de fuego y armamento. Pero no solo basta con tener buenas herramientas destructivas, sino que también es necesario una organización fluida para poder operar. La organización de estos grupos se asemeja al de las milicias paramilitares, con algunos líderes y lugartenientes que comandan al grueso de los soldados campesinos. Se les ha visto comunicándose mediante radios telefónicas y también con radios de onda corta.
Uno de los elementos más populares es la denominada gabacha, un receptor y transmisor de radio que usan para comunicarse entre ellos, y puesto que captan las señales de grupos enemigos, también sirven para espiar a los cárteles que usan este aparato. En cuanto a movilidad, las autodefensas poseen diferentes tipos de vehículos de diversas marcas y modelos recientes, en su mayoría robados a sicarios abatidos durante balaceras. Las camionetas tienen un lugar especial en esta guerra, ya que no solo son más robustas y resistentes, sino que permiten el emplazamiento de soldados en la caja posterior, transformando a un vehículo de uso civil en una suerte de maquinaria de guerra primitiva. Y ya que hablamos de muertes, volvamos a hablar de los dos principales enemigos de las autodefensas, los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Por su parte, los Caballeros Templarios nacieron de las cenizas de la poderosa y extinta familia michoacana, la cual cayó bajo su propio peso durante los primeros operativos a gran escala de la guerra contra el narco. Así fue como en marzo de 2011 los Caballeros Templarios anunciaron el inicio de sus actividades mediante decapitaciones y narcomantas, en las que aseguraban ser aliados de la población civil. Nada más lejos de la realidad. Sus actividades son igual de violentas que la de los otros grupos criminales, con el detalle particular de su extraña fascinación religiosa y su tendencia al despellejamiento de sus víctimas. Si bien los vecinos no son su principal objetivo, los civiles suelen ser daño colateral en los violentos atentados de esta agrupación. Es por esto que las autodefensas posaron sus ojos en los templarios. En este video podemos ver un operativo de las autodefensas desde adentro, durante los instantes previos a una balacera con los caballeros ocurrida en Michoacán, más precisamente en la comunidad de Pareo. En este material, José Mireles, uno de los referentes de la milicia ciudadana, pregunta a un transeúnte por la localización de los criminales. Luego se comunica mediante radio con sus hombres. Gracias. A ver, compañeros, que por ahí están los malandros en la gasolinera, ahorita a donde vamos a ir a entrar, para que estén al pendiente. Lo que siguió fue un brutal enfrentamiento que culminó con varios sicarios abatidos y cientos de casquillos como recuerdo de una guerra sin cuartel. Por su lado, el CJNG no necesita presentación. La banda de Jalisco es el principal referente del mundo criminal mexicano y se transformó en el enemigo público número uno tanto para las fuerzas policiales como para las autodefensas. En este caso, los sicarios del Mencho o Cegueda Cervantes están mucho mejor preparados en cuanto a armamento, siendo tal vez el cártel con mayor poder de fuego de todo el continente. Cuentan en su poder con fusiles de asalto, ametralladoras, rifles calibre .50 e incluso con las brutales minigun con las que convierten automóviles en chatarra. En numerosas ocasiones las autodefensas se han visto superadas por los soldados del CJNG. Lo que verás a continuación es de una naturaleza muy fuerte, por lo que recomendamos discreción. En el suelo yacen soldados civiles de Tepalcatepec decapitados por el cártel de Jalisco. Aún así, los guerreros campesinos no se piensan rendir ante los embates del grupo criminal más poderoso del país. Armados con AK-47 y en trincheras improvisadas que parecen tomadas directamente desde los campos de batalla en Ucrania, las autodefensas de la zona se mantienen al pie del cañón. Tal vez en este punto te preguntes cómo un grupo que se encarga de ponerle un fin a la violencia narco podría calificarse de otra forma que no sea heroica, pero la historia nunca es tan sencilla. Desde hace años existen sospechas de que muchas de las autodefensas son en realidad células financiadas y armadas por grupos narco, que mediante la acción civil buscan destruir los negocios enemigos. Supongamos por un instante que somos capos de una organización de narcotráfico y que queremos adueñarnos de una región de gran importancia táctica para el trasiego de cocaína. Podríamos ir directo al choque con nuestros sicarios, o también podemos financiar y brindar armamento a vecinos locales, a los cuales se les prometen mejores tratos con la condición de que expulsen de la zona a los cárteles actuales. Tanto el CJNG como los templarios han sido acusados de este tipo de actividades, lo que ha colocado una sombra de dudas sobre el accionar de todas las autodefensas.
Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, afirma que existe evidencia suficiente para afirmar que gran parte de estos grupos fueron realmente creados por el Cártel Jalisco Nueva Generación mediante un método realmente increíble. El Mencho básicamente vestía a alguno de sus operadores regionales menos conocidos como granjeros o campesinos que luego se unían a las autodefensas, operando desde adentro de las organizaciones. Con el tiempo se hizo imposible distinguir entre grupos armados integrados por vecinos furiosos o las células de sicarios conformadas para eliminar a la competencia. Hay algunos ejemplos notables, como los ex autodefensas Juan José Farías, alias El Abuelo, quien luego operó para el narcotráfico, o los hermanos Sierra Santana, quienes hoy forman parte del grupo Los Viagras. Por supuesto, también hay casos opuestos, en los que los jóvenes que ingresaron al mundo del crimen desde niños se han arrepentido del camino de la ilegalidad y han decidido incorporarse a la resistencia campesina. Un ejemplo de estos casos es el M3. Este joven era integrante de los Caballeros Templarios y, según sus propias palabras, ingresó al cártel por su fascinación con las armas de fuego, pero no disfrutaba de ejercer la violencia contra civiles. Es por eso que en 2014, a sus 18 años, se unió a las filas de las autodefensas de Apatzingán. Al día de hoy no sabemos cuál ha sido el destino de este joven, pero los cárteles suelen cobrar con sangre este tipo de traiciones. Una pregunta central que se ha realizado el Estado mexicano es: ¿cómo se controla a un movimiento armado ilegal que cuenta con un amplio respaldo de la sociedad y que además combate de manera exitosa a un cártel de droga en Michoacán? En 2014, el secretario de Gobernación de México instó a las milicias civiles a abandonar sus armas y volver a casa, pero luego de un acuerdo los grupos mantuvieron tanto su territorio como su armamento, incluyendo fusiles de asalto de alto calibre, los cuales solo están permitidos para uso militar. Más tarde, con una política de «si no puedes vencerlos, úneteles», el mismísimo gobierno federal intentó institucionalizar a estas organizaciones mediante acuerdos bipartitos, en los que los diversos grupos de autodefensa de la región pasaban a ser conocidos como Cuerpos de Defensa Rural. Por supuesto que, teniendo en cuenta la sospechosa relación de algunos de sus referentes con los cárteles narco, esto pone a las autoridades mexicanas en una posición muy incómoda. ¿Recuerdas a Hipólito Mora, ese referente michoacano que llevó a cabo uno de los primeros encuentros de estas organizaciones? Desde 2013 era el principal líder de las autodefensas y uno de los voceros más frecuentes de estos frentes. Luego de una década de combates, Mora cayó muerto el jueves 29 de junio de 2023 en su Ruana natal. Allí fue emboscado y atacado por sicarios armados que destruyeron la camioneta blindada en la que viajaba el referente campesino. Se trató de un ataque directo en contra del ex líder de autodefensas y los primeros reportes indicaron que al menos 2 de los escoltas de Mora Chávez también fueron asesinados. Periodistas y figuras de la política rápidamente publicaron en sus perfiles palabras de congoja respecto al asesinato. Incluso el expresidente Felipe Calderón se unió al luto mediante una serie de tweets. En los impresionantes videos compartidos a través de redes sociales, puede verse la camioneta blanca en llamas y a su lado, el cuerpo sin vida del hombre que se enfrentó al CJNG y a los infames Caballeros Templarios. Pese a su estatus como fundador de las autodefensas, Mora no dejó de criticar la corrupción que fue consumiendo a esas organizaciones. A medida que las milicias campesinas se acercaron al mundo de la política y el narco, sus miembros fueron siendo cada vez más permeables al soborno y a los trabajos sucios por debajo de la mesa. La muerte de Hipólito Mora Chávez ha despertado incógnitas sobre el futuro de las organizaciones que él mismo ayudó a crear hace una década. Si bien su poder y capacidad operativa ha sido cercenada luego de la muerte de algunos de sus principales referentes, las autodefensas continúan siendo uno de los fenómenos más increíbles de la historia reciente de México. Son un producto directo de la violencia ejercida por los narcos, pero también de la absoluta falta de respuestas por parte de las autoridades policiales, militares y estatales. En esa anomia absoluta se generó el vacío necesario para que miles de campesinos tomaran sus armas y se encargaran de proteger con su propia sangre el territorio que han trabajado toda su vida. La respuesta a la pregunta que dio inicio al video es difícil de formular. Probablemente no haya una categoría única, ya que el estatus de estas milicias varía dependiendo de los casos, y es por eso que intentamos presentarte toda la historia de estos grupos.
Antes de despedirnos, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que las autodefensas son grupos legítimos o son células criminales y peligrosas? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias nuevamente por acompañarnos.